Listo, Ah, adelante. gracias. Buenas tardes, gracias. Hola a todos. Este, Espero que se encuentren muy bien. Todos tenemos mucho calor. Vamos a tratarlo de hacer lo más didáctico posible. Me gustaría saber si todos los que están presentes son abogados o hay personas que no son abogados. O la mayoría o todos los que estamos aquí somos abogados. No, yo no soy abogado. Hola, José Roberto. Ok, Hola de nuevo. tampoco. Ok, bueno, entonces lo pregunto nada más por el sentido de que, por ejemplo, Harumi, ella sí es licenciada en Derecho, pero los que no, obviamente para hacer esta plática un poco más dinámica y un poco más comprensible, porque los que ya tenemos ciertas nociones, pues vamos a entender rápidamente y los que no, pues evidentemente tengo que hacerlo un poquito más didáctico. Así que los que sí son abogados y licenciados en Derecho, pues les pido un poco de paciencia y, y la total comprensión para aquellos compañeros que no lo son. En lo que nos toca hablar el día de hoy es sobre los actos electorales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir antes de que yo entre a hablar? Sí, tenemos varios abogados y tenemos algunos que no. Muchas gracias por responderlo. Entonces, por lo que tengo que empezar necesariamente, y por lo que les comentaba a los que ya tienen ciertas nociones, tenemos que empezar a remontarnos a nuestros primeros años de universidad, y para los que no, pues van a entender ahora muchas cosas, y los que han estado conmigo en cursos, van a entender ahora sí ciertos términos que dije en algunas otras pláticas que he tenido. Entonces, en este sentido, voy a empezar a platicar y a comentarles lo que es la teoría general de lo que es el hecho y el acto jurídico. Muchos van a decir, sí, pues es civil, pero ¿qué creen? Aunque sea de carácter civil, esto que les voy a decir, los hechos y actos jurídicos no se circunscriben nada más al ámbito civil. Hoy lo dije en una plática que tuve en la mañana, o ayer, no me acuerdo. Todos nuestros actos, nuestra vida completita, son hechos jurídicos en estricto sentido, actos jurídicos. Entonces, vamos a empezar por decir, en esta teoría del acto jurídico, empecemos por el primer término, que es el hecho jurídico, en amplio sentido. Cuando yo me refiero al amplio sentido, quiero decir que esta es la generalidad, o sea, este es el término general. ¿Cuál es el hecho jurídico en amplio sentido? Como esta categoría conceptual, podemos entenderlo en un sentido amplio, en el que podemos comprender dentro de este concepto todo fenómeno de la naturaleza o de la conducta humana a los que el legislador les atribuye consecuencias jurídicas. Así de simple. Oigan, hubo un temblor, ¡chin! Se cayó. Ahora sí, no tenemos centro histórico. Este simple hecho, que no es imputable a nadie, ni nada, que es una cuestión de la naturaleza, tiene efectos jurídicos. El legislador le atribuye consecuencias jurídicas. Cuando yo me refiero a efectos jurídicos, me refiero a consecuencias de derecho. ¿Sale? Es decir, el simple hecho de la naturaleza produce por sí solo consecuencias que son reguladas. ¿Por qué? Porque el legislador así lo establece. Se le atribuyen estas consecuencias. Me dirían, oiga, ¿qué consecuencias puede tener un temblor, no? O sea, la verdad. Uy, muchísimas, ¿no? No les voy a hablar de todas las ramas cuando se cae un edificio, se mueren personas y todas las ramas del derecho que intervienen en todas las consecuencias derivadas de un sismo, ¿no? Interviene la policía, protección civil, luego las personas que se quedan sin casa, pues hay que ver si se les da protección. ¿De dónde creen que salen todas estas cuestiones? Pues simplemente del hecho de que por este fenómeno de la naturaleza, el legislador le atribuye consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué hay consecuencias jurídicas?
porque se afecta la esfera de todos nosotros, hablando en términos coloquiales. ¿Sale? Bueno, de ahí que el hecho jurídico, en amplio sentido, como se los estoy comentando ahorita, no olviden, estoy hablando de un hecho de la naturaleza o una conducta humana. ¿Ok? Bueno, de ahí que este hecho jurídico como género, como qué decirlo, como una conceptualización general, tenga dos especies. Una es el hecho jurídico en estricto sentido y el segundo, el acto jurídico. ¿Ok? Bueno, entonces, para podernos referir en estas dos especies, las voy a denominar especies del género, ¿no? Hay dos teorías, la francesa y la alemana. ¿Ok? ¿Por qué es necesario? Dirán, ya, sálteselo. Es necesario porque si bien nosotros hemos adoptado, nuestro país, nuestra legislación, ha adoptado en mayor parte una de estas teorías, también no podemos descartar lo que la teoría alemana ha sostenido, porque en algunos puntos estas dos teorías son coincidentes. ¿Sí? Entonces, por lo que nos refiere a la teoría francesa sobre el hecho y el acto jurídico, en esta, el conocimiento y el estudio del hecho jurídico como categoría conceptual, es decir, el concepto general o en sentido amplio, surge a partir del Código Civil de 1804. A este código lo podemos todos, bueno, más o menos relacionar, recibe el nombre del Código Napoleón. ¿Ok? Luego, en la doctrina alemana, se inicia este estudio sobre el hecho jurídico y el acto jurídico a partir, evidentemente, del Código alemán. Se los repito, estamos hablando de códigos de carácter civil. Se me olvidó decirles, si alguien quiere hacer una contribución, Harumi o los demás, porque no veo a los demás, pero si alguien quiere hacer una contribución o se me escapa algo, tienen la libertad en el micrófono de compartir con sus compañeros. Bueno, entonces, ¿en qué coinciden estas dos teorías sobre el hecho y el acto jurídico? Bueno, coinciden en que el hecho jurídico, el que estamos hablando, la conceptualización general en sentido amplio, comprende todo evento o fenómeno de la naturaleza o conducta del ser humano, fíjense bien, lícita o ilícita, a la que el legislador de cada época y lugar considera para atribuirle efectos jurídicos. Y por lo tanto, comprenden como especies de este fenómeno jurídico a los actos jurídicos y a los hechos jurídicos en estricto sentido. ¿Nos los puede repetir, por favor? Bueno, sí, para los que no son abogados, estas dos teorías coinciden en que en la amplitud del concepto son hechos jurídicos, son hechos tanto de la naturaleza humana como de la conducta humana. Pero si se fijan ahorita, yo ya hablé de lícitos e ilícitos. Ah, caray, pues eso no lo había dicho antes. Es que estas son aportaciones, por eso les digo que es importante hablar de las dos teorías, a las que el legislador le atribuye consecuencias de derecho. Voy a hablar coloquialmente y hablar de consecuencias de derecho. Ya sabemos todos que jurídico y derecho van amalgamados, ¿no? Bueno, esto es en lo que coinciden. Esto es la universalidad. Ahora bien, como se los comenté, la teoría francesa, que es a la que el Código de Napoleón, nuestra legislación, se adapta un poco más a esta tendencia. Explica que el hecho jurídico, en sentido amplio, se clasifica en dos. Uno, el acto jurídico, que puede ser unilateral o bilateral. A ver, José Roberto, cuando yo te digo un acto jurídico unilateral, ¿a qué me refiero?
¿A lo que hace una sola persona por mutuo propio? Así es. Se refiere a una sola persona. Si yo les digo que se clasifica en acto jurídico bilateral, nos estamos refiriendo a que ya es la intervención de dos. Y puede haber más personas, ¿eh? O sea, no se constriñe a que sean dos. Bueno, por lo que se establece en esta teoría respecto al hecho jurídico en estricto sentido. Ahorita hablamos del hecho jurídico en amplio sentido, ya lo clasificamos de acuerdo a esta teoría en acto jurídico en estricto sentido y en hecho jurídico en estricto sentido. ¿Qué sostiene esta teoría respecto al hecho jurídico en estricto sentido? Bueno, este hecho se subdivide a su vez en conductas o hechos del ser humano. ¿En qué radican estas conductas o estas clasificaciones de las conductas del ser humano? En que la conducta puede ser lícita o ilícita y en eventos evidentemente de la naturaleza. Los eventos de la naturaleza entendemos todos que no son lícitos o ilícitos, ¿no? Nada más suceden. ¿Por qué? Porque no interviene la voluntad de ninguna persona, ¿sale? Entonces, hasta este punto, ¿en dónde estamos? Nos queda a todos claro que hay un hecho jurídico en amplio sentido que abarca, de acuerdo a la teoría francesa, se clasifica en dos, que es el acto jurídico, ya sea unilateral o bilateral, y en el hecho jurídico en estricto sentido, que atiende a conductas humanas o de la naturaleza, sean lícitas o ilícitas, en las que el legislador les atribuye consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, porque al ratito que yo les pregunte, cuando hablemos de la nulidad del acto jurídico de la inexistencia, es cuando, caray, ¿cuáles eran los elementos? ¿Qué dijo? Bueno, ahorita, para empezar a entender lo que es el acto jurídico, es decir, la clasificación del hecho jurídico en amplio sentido, atendiendo al acto jurídico, Bonnecas señala y define al acto jurídico como es la manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo sea engendrar, fundado en una regla de derecho o en una institución jurídica, en contra o a favor de una o varias personas, un estado, es decir, una situación jurídica permanente y general, o por el contrario, un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extinción de una relación de derecho. ¿Qué dijo? Está padre la definición, ¿no? Bueno, no está tan sencilla de comprender. ¿Por qué? Porque en esta definición pone CAS, trata de incluir todos los elementos en donde podemos configurar lo que es un acto jurídico. Vámonos paso a pasito, ¿sale? Entonces, primer elemento para la configuración de un acto jurídico. Debe haber una manifestación exterior de la voluntad. O sea, yo debo exteriorizar mi voluntad. ¿Cómo puede ser esta manifestación externa? Unilateral, Gabriela, o bilateral, Gabriela, Harumi, José Roberto. Ahí ya hasta todos, vamos cómo se está configurando, ¿no? Nuestra manifestación, ya atendemos, así es una persona o son dos, ¿no? ¿Cuál es estoy hablando, Bonnecas habla del objeto directo, o sea, tú manifiestas tu voluntad, ¿con qué intención? ¿Cuál es el objeto de manifestarte? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que pretendes al manifestar tu voluntad? ¿No? Entonces, una vez que la manifiestas y tienes un objeto, que es, pues, ¿para qué manifiestas la voluntad si no tienes una finalidad?
Si no persigues, no, nada más para aquí, para andar de habladora. Pues no, nuestra voluntad va dirigida hacia un punto. Entonces, en esta definición se señala que este objeto de mi voluntad o de nuestras voluntades, Harumi o José Roberto o los demás que estemos, van dirigidos a un punto en específico. Puede ser a favor, o sea, que estemos todos en concordancia, una o dos o tres o varias personas, o nada más generar un estado, una situación jurídica. ¿En cuál? En la que me puedo involucrar yo sola, o sea, yo manifesté mi voluntad con el objeto de crear consecuencias jurídicas que en qué esfera van a incidir. ¿En la mía nada más? ¿O mi manifestación de la voluntad dirigida con un objeto específico para crear consecuencias de derecho pueden inferir este acto unilateral en la esfera jurídica de otra persona? Pues sí, generan una situación jurídica en donde a pesar de ser mi manifestación y mi objeto, yo puedo afectar la situación jurídica de Roberto, de Harumi, de los demás que estén. Si prendieran su camarita, pues los vería. Entonces, ¿cómo qué ejemplo podría ser Harumi? Un acto jurídico unilateral cuya manifestación y objeto tiene consecuencias jurídicas. Un testamento. Así es. ¿Cuál otro? ¿Una donación podría ser? Ese es un claro ejemplo de lo que estamos diciendo ahorita. Ahora, si yo les digo, ahora vamos a hablar de una manifestación de la voluntad bilateral, bilateral, cuyo objeto es la creación o colocarnos en una situación que produzca consecuencias jurídicas. ¿Alguien más que no sea Harumi y que sea abogado? No, son las 4 de la tarde. Nadie quiere participar. Oscar. Oscar dice, un contrato. Bueno, todos los que estamos aquí hemos firmado alguna vez un contrato. Todos. Bueno, yo supongo. A lo mejor hay alguien muy jovencito y no ha firmado nunca un contrato, pero el matrimonio, dice José Luis. ¿No? Pues sí, que no vamos a entrar a discutir. Perdón, Alejandro, ¿no se le escuchó bien? ¿Divorcio? Así es. Entonces, nos queda claro cómo esta definición de Bonecas es tan amplia que podemos ya hacer una clasificación de cómo son los actos jurídicos, ¿no? ¿Ya alguien me podría clasificar de acuerdo a lo que hemos dicho, cómo se pueden clasificar los actos jurídicos? Bueno, una chiquita, nada más la primera. Pueden ser actos jurídicos unilaterales o actos jurídicos bilaterales, ¿no? Cuyo objeto, acuérdense, es súper importante, porque cuando yo les diga los elementos de existencia del acto jurídico, para referirnos ya a nuestra materia propiamente, que es el acto jurídico electoral, tenemos que tener bien claro que cuando al acto jurídico le falta un elemento de origen, ¿qué podría pasar? O cuando al acto jurídico electoral le falta algún elemento de validez, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces, es importante que todos tengamos bien claro estas definiciones. Si alguien tiene alguna duda, por favor, hágamelo saber. Ya hablamos de lo que es el acto jurídico. Lo voy a repetir. Manifestación de la voluntad, unilateral, bilateral, que tiene por objeto, ya sea en favor, en contra, que colocarse en una situación que produzca consecuencias jurídicas o de derecho. Ahora vamos a la segunda clasificación de la teoría francesa, que es el hecho jurídico en estricto sentido.
estricto sentido. Ojo, el hecho jurídico en estricto sentido son las conductas o hechos del ser humano que pueden ser tanto lícitos, como diría la alemana. Esta es la aportación de la teoría alemana. Ustedes dirían, ¿qué persona, cuál hecho de los seres humanos quisiera, ¿no?, conscientemente manifestar su voluntad o su conducta para producir hechos ilícitos? Voluntariamente. Porque para la teoría alemana también considera los ilícitos. La francesa dice lícitos, o sea, tú manifiestas tu voluntad encaminada a producir consecuencias de derecho y el objeto de tu voluntad al que va dirigido es lícito. Para la teoría alemana dice que también puede ser ilícito. Pero ahí podemos encontrar alguna discrepancia, ¿no? ¿Quién quiere producir? ¿Qué ratero se mete a una casa, no sabiendo que se va a cometer un ilícito, y quiere que lo agarren y lo condenen? No creo, ¿eh? No suena así como medio absurdo, a menos de que esté medio mal. Pero bueno. Pues hay casos, bueno, yo he sabido de casos donde las personas, por alguna razón, prefieren estar en la cárcel que en libertad, ¿no? Sí, sí, en efecto. Pero ya cuando se dan esos casos, pues estamos en el entendido que estamos hablando de un contexto fuera de la generalidad. Porque si hablamos de un delincuente que se dedica a manifestar su voluntad y a realizar conductas ilícitas, pues ningún ratero, ningún asesino quiere terminar en la cárcel, ¿no? O sea, su manifestación de la... Sí, perdón, Alejandro. Perdón por la interrupción. ¿Pudiera ser el caso de alguna estafa No se o escucha, algo así? no se escucha bien, perdón. ¿Pudiera ser el caso de alguna estafa? ¿Estafa? Ajá. O sea, mediante algún contrato. Sí, claro. Las personas que estafan o los defraudadores manifiestan su voluntad y el objeto de esta manifestación y de todos los actos que realizan tiene un objeto ilícito. ¿Sí? Sí, ¿cómo lo podremos decir? Pues la persona a la que está estafando tiene conocimiento de, pues no, estará viciado cuando alguien participa en un ilícito y no sabes. Bueno, es que nos dicen que el desconocimiento de la ley no te exime la responsabilidad, ¿no? Así es, así aplica, pero no estamos hablando más, o sea, no estamos hablando sobre ya la imputación de consecuencias jurídicas sobre el acto. Estamos hablando en esta plática de esta conformación, de cómo se pueden formar estos actos. Cuándo estamos ante un hecho jurídico y cuándo estamos ante un acto jurídico. En lo que llevamos ahorita, ¿alguien me puede decir la diferencia entre las dos? ¿En qué radica ese puntito en esta clasificación? Se las voy a repetir. La manifestación en un acto jurídico es la manifestación de la voluntad, unilateral o bilateral, cuyo objeto puede ser lícito de acuerdo a la teoría francesa, de acuerdo a la alemana, ilícito, y que produzca consecuencias o situaciones jurídicas, es decir, de derecho. Ahorita les acabo de dar el concepto de lo que es un hecho jurídico en estricto sentido. Conductas del ser humano que pueden ser tanto lícitos como ilícitos. En la teoría francesa, en eventos o hechos además de la naturaleza. Por eso les decía al principio, ¿ustedes creen que un evento de la naturaleza sea ilícito? Por sí solo, ¿eh? A ver, Alejandro, por favor. Creo que, por ejemplo, radicaría el tema principalmente también en lo que dice ahí, que es de manera voluntaria el acto jurídico. Y en el hecho jurídico puede ser incluso involuntario. Entonces, ahí a la parte en la que llegamos, lo que comenzamos a explicar es que ¿no? Una persona participa activamente y la otra pasivamente porque no tiene el conocimiento general.
Entonces, creo que esa podría ser una de las raíces para definir una diferencia entre una y otra. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando vamos en la carretera? No, Dios quiera, no. Y se nos atraviesa un venado como conductor. ¿Qué haces? ¿Piensas? ¿Actúas? ¿Cómo? ¿Estás consciente exactamente de qué vas a hacer cuando se atraviesa el venado? Vamos a decir, pues sí, frenar. Pero ¿qué creen? Frenaste, te pasaste a llevar al venado y de paso le chocaste al coche que venía del otro lado. ¿Sí? Y de paso, en el coche que venía al lado, tienen lesiones graves. ¿Eso qué sería? Alguien que sea abogado. No hay voluntad de causar daño. La diferencia radica en la voluntad. Juan Carlos, por favor. Así es. Juan Carlos, no te escuchamos. A lo mejor si apagas tu cámara podemos escucharte, Juan Carlos. No, seguimos sin escucharte. ¿Quieres escribirlo en el chat? Híjole, no se oye. Bueno, ahorita que Juan Carlos pueda comentarnos. Sí es un hecho, dice Juan Carlos. Es un hecho. Y muy claramente lo han compartido los compañeros en el chat. Porque es un hecho jurídico en estricto sentido. ¿Por qué? Porque es una conducta o hecho del ser humano, que puede ser lícito o ilícito, ¿no? Estos hechos o eventos, ¿por qué se produce ese accidente? Si no venía tomado, si venía de mi carril. En caso fortuito, se atravesó el venado. Frenamos, me llevé al venado, me llevé al coche de al lado y el coche de al lado tiene lesiones. ¿Era mi voluntad lesionar a las personas del otro coche? ¿Era mi voluntad pasarme a llevar al venado? Obviamente no. ¿Tiene consecuencias jurídicas ese hecho? Sí, sí las tiene. Entonces, ya nos damos cuenta cuál es un elemento importantísimo del acto jurídico. Los que no son abogados, ¿nos quedó ya claro esa diferencia? Bueno, entonces. Maestra Gabriela Cosío, Sí, ¿tiene algo que ver con buenas tardes? buenas tardes. Tiene que ver algo también con la cuestión de la conciencia en cuanto a que no fue un acto involuntario, ¿no? Y que no quiso realmente realizar ese acto. Así es. Por eso cuando di los conceptos, señalé y hago mucho hincapié cuando cambio el tono de voz al referirme que en el acto jurídico hay una manifestación de la voluntad encaminada a. En el hecho jurídico, no. Y también el acto jurídico, esta manifestación va encaminada a la consecución de un objeto. ¿Nos quedó claro las distinciones? Porque ya hablamos del hecho jurídico en amplio sentido, estamos haciendo alusión a estas dos clasificaciones, que es el hecho jurídico en estricto sentido y el acto jurídico en estricto sentido. ¿Hay alguna duda respecto a las diferencias entre uno y otro? Bueno, vamos a vamos a explicar para que quede un poquito más claro. Gracias, Andrés. El hecho jurídico, en la teoría francesa, estamos hablando que la conducta puede ser lícita o ilícita, conductas del ser humano. El hecho jurídico, en estricto sentido, son conductas del ser humano, ¿ok?
en las que independientemente de la voluntad del sujeto, el legislador les atribuye efectos o consecuencias de derecho o jurídicas. ¿Sí? Conductas del ser humano, en las que independientemente de la voluntad, el legislador les atribuye consecuencias jurídicas al hecho. Es lo que acabamos de decir ahorita respecto al ejemplo que yo puse de un accidente, ¿no? Perdón, mi voluntad no iba encaminada a accidentarme, a destrozar mi coche, a matar al venado y a lesionar a los del coche de al lado. Ni era mi objeto ni mi intención, como dice José, ¿no? Entonces, el hecho jurídico, cuando yo les hablo de eventos de la naturaleza, breve reseña de la teoría del acto jurídico. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Cuando hablamos del hecho jurídico por eventos de la naturaleza, que el legislador les atribuye efectos o consecuencias de derecho, ¿cuál puede ser un ejemplo? Hay un hecho jurídico en amplios, es por cuestiones de la naturaleza. Bueno, ahorita a lo mejor me lo rebaten, pero el hecho jurídico por eventos de la naturaleza a los que el legislador les atribuye consecuencias de derecho o jurídico. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Un huracán, pero ese no es de, José Luis, ese no es de conductas del ser humano. Ese entraría dentro de la categoría en amplio sentido. Gracias. A ver, piénsenlo un poquito. Sí, José, por favor. José, no te escuchamos. Sí, perdón, ¿eh? No, ¿Que no. se caiga un edificio? ¿Mandé? ¿Que se caiga un edificio? No, porque la caída de un edificio también es un evento de la naturaleza. Claro, a menos de que alguien ponga una bomba. Y ahí sí ya nos estamos encaminando que es un acto jurídico, porque manifestaste tu voluntad y tirar al edificio. No, uno de los ejemplos claros sobre este hecho jurídico en estricto sentido, en donde se refiere a la conducta de un ser humano, independientemente de su voluntad, y al sujeto el legislador le otorga, le atribuye consecuencias jurídicas, ¿no les parece que puede ser el nacimiento? Desde que nace cada bebé que nace, por el hecho de nacer, el legislador le atribuye consecuencias a ese nacimiento. ¿Tiene consecuencias jurídicas el hecho de nacer? ¿Los bebés nacidos tienen derechos? Sí, sí tienen derechos. Así es. Hola, Andrés. Sí, sí tienen derechos. ¿Y la muerte? Oigan, pues ya se murió. Pues con la muerte se extinguen todas nuestras obligaciones y nuestros derechos, ¿no? ¿La muerte en sí misma produce consecuencias de derecho? O sea, el que yo me muera mañana produce consecuencias de derecho. O dicen, bueno, ya pasó a mejor vida. Sí hay consecuencias de derecho, ¿no? Por ejemplo, una herencia. Así es. ¿Por qué podría ser que mediante una herencia mi muerte produzca consecuencias de derecho, Roberto? José Roberto, no sé si era José o Roberto o José Roberto. No lo sé. Como sea, cualquiera de las tres opciones. Ok. Pues sí, o sea, sí hay efectos legales porque todas mis propiedades, si fueron testamentadas o no, pasan a ser propiedad de alguien más legalmente. Así es. O sea, yo por medio de este acto, mediante una manifestación de la voluntad unilateral, porque es un acto jurídico el testamento, creo voluntariamente consecuencias de derecho. El morirme es un hecho jurídico, que quede claro, ya se murió. Pero mi muerte crea estas consecuencias. Dice Juan, las obras fraudes también tienen consecuencias jurídicas. Por supuesto que las tienen. Por supuesto que las tienen. Pero, a ver, importante. El hecho jurídico en estricto sentido
no interviene la voluntad. Hay quien me diga, no, oiga, no, en los nacimientos interviene la voluntad. No, discúlpenme, interviene la voluntad en la concepción, no en el nacimiento como tal, ¿ok? Eso ya es harina de otro costal. Estamos hablando del momento del nacimiento. La criaturita que sale al mundo, por el hecho de nacer, ya tiene derechos. La persona que fallece, al momento de fallecer, su fallecimiento crea consecuencia y afectación en la esfera jurídica. Estos son los ejemplos claros de lo que es un hecho jurídico en estricto sentido. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Andrés, por favor. Sí, ahorita me hizo recordar un caso de actualidad de una persona, un joven, que demandó a sus papás por no pedirle permiso de nacer. Imagínense nomás. Eso fue en la India, ¿no? Si no mal recuerdo la nota. Sí, sí, Correcto, sí. Imagínense la pobre criatura. ¿Y qué habrá pasado? ¿Habrá procedido? Está interesante, ¿no? sigue el litigio. Pues sí, claro. Imagínense, yo no les pedí nacer. Órale, ahí les va su demandita para que se anden con sus cosas, ¿no? Pero ya ven, desde ese momento, desde el momento que respiramos y salimos, nos tienen que registrar, ya somos objetos de registro, ya en el hospital van viendo quién es tu mamá, cuál es tu filiación, infinidad, ¿no? De consecuencias jurídicas. Ahora, ya que nos quedó claro la distinción entre lo que es un acto jurídico y un hecho jurídico dentro de la clasificación francesa, entendamos que en esta doctrina francesa, para la doctrina francesa, el acto, o sea, la manifestación de la voluntad unilateral o bilateral que tiene por objeto la consecución de o colocarse en una situación que produzca consecuencias jurídicas, para la doctrina francesa, por regla general, es lícito. O sea, tú no vas a realizar un acto jurídico con el objeto de que sea ilícito. Esa es la presunción de esta doctrina francesa. Se dice en la doctrina francesa que esta manifestación va encaminada, o sea, el acto jurídico y esta manifestación va encaminada siempre a ser o ser lícita. Al ser una conducta del ser humano, se debe presuponer que el autor desea las consecuencias de derecho. Por eso yo les ponía el ejemplo de un delito, ¿no? ¿Es un acto jurídico, sí o no, la comisión de un delito? Sí, sí es. ¿El objeto es ilícito en la comisión de un delito? ¿Tu voluntad va encaminada a? Pues sí, quieren cometer el ilícito, pero no quieren las consecuencias de derecho, ¿verdad? Pues así es de fácil. Por eso les digo, salvo lo que dice José Roberto, que hay personas que lo que quieren es estar en la cárcel. Pues sí, pues yo creo que han de ser la minoría, pero por regla general, la teoría francesa atiende a que el acto jurídico es siempre lícito. Al ser una conducta del ser humano en la que el autor desea las consecuencias de derecho, entonces estas conductas se encuentran previstas en la ley, porque la persona quiere estas consecuencias. La teoría alemana señala que el acto jurídico, tiene dos especies. Una, en sentido restringido, que se refiere tanto a conductas lícitas como a ilícitas, en las que las consecuencias de derecho no se derivan de la voluntad del autor, ¿no? O los autores de la conducta, sino a lo que está dispuesto por la ley. ¿Ya vieron por qué las dos teorías teníamos que verlas? ¿Por qué? Porque si bien estamos muy influenciados nuestro sistema por la teoría francesa, ¿qué pasa en materia de delitos? Es un acto jurídico en donde se manifiesta la voluntad, se persigue un objeto que es ilícito, pero no se quieren las consecuencias de derecho. ¿Quién le atribuye las consecuencias a ese acto? ¿La voluntad de la persona o la misma ley?
Me da igual si querías o no querías. Me da igual si tú se meten a tu casa y tú sabiendo manifiestas tu voluntad para defenderte y matas al agresor que está dentro de tu casa. ¿Tu voluntad iba dirigida a matarlo? ¿Sí o no? Pues no lo hubiera hecho si no se hubiera metido a mi casa. Sí, pues sí, pero se metió. Y casualmente la pistola voló a tus manos y llegó por obra del Espíritu Santo, entonces le disparaste a quemarropa. O más bien, en legítima defensa, accionaste tu arma, disparaste al agresor que estaba dentro de tu domicilio y lo mataste. ¿No les parece ese un claro ejemplo en donde sí la manifestación de la voluntad va encaminada a cometerlo? Sin embargo, sobre la licitud o ilicitud de nuestro acto, quien atribuye las consecuencias no es, yo no quiero ir a la cárcel por defenderme, yo no las quiero, pero ¿qué creen? Hay consecuencias jurídicas que establece el Código Penal. Sí, sí lo sé. Harumi, por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. En este ejemplo, pensaría yo que mi voluntad no es matarlo, sino detenerlo, ¿no? Detener a esa persona que está entrando a mi casa sin ninguna invitación, por así decirlo, ¿no? Y pues que no sé si vaya a repercutir en mi vida y en la de mis familiares. Entonces, pues ahí es como las atenuantes que se van dando por la ley, ¿no? O en los casos donde se les obliga a realizar ciertas conductas y pues va en contra de mi voluntad, ¿no? O sea, no es mi voluntad llevar a cabo ese hecho o acto jurídico, que tiene consecuencias de derecho, pero soy obligada, ¿no? Pero ahí hay un elemento muy importante, a diferencia del ejemplo que yo di. Cuando se meten a tu casa y tú agarras tu pistola, evidentemente no es tu voluntad matarlo, pero tú piensas, antes de que llegue al cuarto de mis hijos, por supuesto, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, pero ¿qué pasa? Tu manifestación de la voluntad, el objeto por el que la estás llevando a cabo, ¿sí? Tu intención no es cometer un ilícito, pero independientemente cuál sea tu intención, ay, es que yo no lo quería matar, pero le di el golpe en el box. Pues sí, no matas ni a las moscas, ya me queda clarísimo. Nadie, yo sostengo que nadie de los que estamos aquí. Voy a poner otro ejemplo. Estás entrenando box. ¿Vale? Estás en el ring, das tus golpes y en una de esas le pegas, se cae, se pega mal y se muere. Tú estabas entrenando box, tu manifestación o tu exteriorización o tu conducta, perdón, nunca tuviste la intención de darle un golpe que se cayera y dejara de respirar, ¿verdad? Pero ¿cuáles crees que van a ser las consecuencias? Lo mataste. Ya está. Pero bueno, no me voy a detener más en este punto porque realmente nuestro diplomado lo que pretendemos es llegar a lo que son los actos jurídicos electorales. Como se los dije al principio, es importante primero entender de lo que estamos hablando para poder distinguirlos, ¿no? Porque como en todas las materias, hay hechos jurídicos electorales y hay actos jurídicos electorales para que nosotros podamos distinguir en un momento dado cuando yo les empiezo a hacer un listado de todos aquellos actos electorales o hechos electorales y ustedes puedan decirme si son hechos, si son actos, si pueden ser objeto de inexistencia, de nulidad, de qué, ¿no? Bueno, en México,
ya aterrizando nuestras ideas, en México, los códigos civiles de 1870 y 1884 se inspiraron en el Código francés de 1804, como yo se los comenté. El Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal de 1928 sigue la teoría de Bonecas. La definición esa enorme que desglosamos, esa es la que adopta nuestro Código Civil para el Distrito Federal. En el año 2000, por decreto del 29 de abril, se le dio el nombre de Código Civil Federal. ¿Ok? Ahora, el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, ya se los dije, ¿verdad? Ya me han notado. Conforme a esta teoría francesa, el acto jurídico, paren bien las antenas, ¿ok? El acto jurídico es la manifestación unilateral o bilateral de la voluntad que desea generar consecuencias de derecho, fíjense bien, consistentes en dar, hacer o no hacer, y cuyos efectos están previstos por el legislador. Repetimos. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad unilateral o bilateral en la que se desea generar consecuencias de derecho consistentes. Fíjense en cuáles son el objeto. Dar, hacer o no hacer. Y cuyos efectos están previstos por el legislador. Esto es lo que es propiamente un acto jurídico. En la presentación dice, fíjense, hechos jurídicos, actos o acontecimientos los cuales la ley les otorga consecuencias jurídicas. Pueden ser voluntarios e involuntarios, como ya lo establecimos. Naturales. Aquí en la presentación, ya más aplicado a nuestro diplomado, pueden ser actos electorales o no electorales. Con la muerte, ¿qué acto podría suceder y que sea que podamos decir electoral? Lo estábamos platicando José Roberto, Andrés, hace rato. La pérdida del registro en el listado electoral. Así es, Alejandro. ¿Qué pasa? Que si yo me muero, ¿qué tiene que suceder? Me dan de baja del padrón electoral. Así es. Imagínense, la muertita viene a votar. Como se hacía antes. Así es, ¿no? Que tenían un chorro de muertos, pero ellos iban a votar. Pues ya sabes. Pero bueno, de eso se trata la profesionalización de nuestras instituciones, ¿no? De que exactamente eso no sucede. Bueno. Sí, Harumi, por favor. Pues se pierde un registro de una candidatura, ¿no? En obvio, y se tendría que subsanar con nuevas elecciones al interior del partido, o sea, es una consecuencia de actos electorales que conllevan la muerte de un candidato o precandidato o candidata, ¿no? Así es, Harumi. Muchas gracias. Alejandro. Por ejemplo, en el caso de Veracruz se dio que un presidente electo falleció por temas de salud, entonces de ahí perdió en automático el cargo y subió el suplente, ¿no? Así es. Entonces, esto es... Andrés, por favor. Sí, nada más, bueno, unos comentarios rápidos. Me acuerdo mucho el caso, creo que 2018-2021, de Cuernavaca en el estado de Morelos, que el propietario, ¿no? Lo meten a la cárcel y el suplente sube. Entonces ahí ya perdió sus derechos. Entonces ahí como que pues, le hicieron campaña de gratis y se aventó así que el trienio en la cárcel el propietario. Y otro caso, por ejemplo, pues es Puebla, ¿no? Que irónicamente fallece la gobernadora electa, se convoca una nueva elección y pues ahora sí que un par de años después fallece el gobernador y el Congreso tuvo que ¿cómo se llama? Pues elegir a un nuevo gobernador, ¿no? Así es. Entonces ya se dieron cuenta cómo
como hay actos, ¿no? En donde no interviene la voluntad. Hay actos electorales, y eso sería un hecho jurídico o un acto jurídico. Esto que me está explicando. Alejandro, por favor. También, por ejemplo, recuerdo el caso que ahí entraría como un acto jurídico electoral de un diputado que había estado acusado por ciertos ilícitos, tenía orden de aprehensión, y entró a la Cámara en la cajuela, tomó protesta y ya no lo pudieron detener por lo del fuero, ¿no? Ese podría considerarse un acto jurídico electoral como tal, porque estaba siendo consciente de los resultados, ¿no? De sus acciones. Sí es. Entonces, este ejemplo es el ejemplo de lo que acabamos de decir ahorita, de la muerte de un candidato, etcétera, que sería para los efectos de lo que hemos tratado ahorita. ¿Sería un acto electoral o un hecho jurídico electoral? La muerte de la gobernadora de Puebla. Un hecho jurídico, es un hecho. Así es un hecho. Estos son casos de hechos jurídicos. Bueno, entonces, ahora viene lo bueno. Vamos a entrar en este punto en donde voy a repetirlo de nuevo y vamos a decirlo. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad unilateral o bilateral que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones. Eso es el acto jurídico. Manifestación de la voluntad encaminada a crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. O sea, podemos manifestarla para crear derechos y obligaciones. Podemos manifestarla para transmitirle a alguien derechos y obligaciones. Podemos manifestarla para modificar derechos y obligaciones. Y podemos manifestarla para extinguir derechos y obligaciones. Entonces, estando clarísimo este concepto de acto jurídico, podemos decirlo en materia electoral, es la manifestación de la voluntad que crea, transmite, modifica derechos, extingue y derechos y obligaciones, ¿no? Nosotros cuando votamos, ¿qué será? ¿Un hecho jurídico o un acto jurídico electoral? Dice Lucas, un acto jurídico. Acto, sí. Es un acto jurídico. ¿Por qué? ¿Qué hacemos cuando votamos? Vamos voluntariamente a realizarlo, a llevar a cabo esa acción. Así es. Y esa acción de ir a votar produce consecuencias jurídicas. Sí, Sí. las produce. Ok, ¿y cuál podría ser el objeto de que tú vayas a votar, además de ejercer tu derecho político electoral? ¿Cuál es tu objeto de ir a votar? Entre estos objetos que te dije, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Creo que dependiendo a quién se va a elegir, ¿no? Bueno, estoy haciendo un ejemplo bastante bobo, porque realmente no es que vayas a crear o vayas a transmitir o vayas a modificar. Lo que estoy diciendo un poco es que si es un acto jurídico electoral, ¿en el sentido de qué? De que creamos obligaciones, ¿no? Ejercemos nuestros derechos y creamos obligaciones. A eso me refiero. Para empezar a distinguir, porque la siguiente sesión, que es el lunes, van a ver, es un listado interminable de clasificación de hechos y actos jurídicos electorales. Entonces, ya que hemos entendido bien lo que es el acto jurídico, debemos hablar cuáles son los elementos de existencia de este acto. Y por existencia me refiero a, sin estos elementos, el acto no existe. ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son los elementos de existencia del acto jurídico? Consentimiento o voluntad, objeto posible y la forma. Son 3 elementos de existencia. Consentimiento, voluntad, objeto, como dice José Luis,
y la forma. ¿Ok? Si faltase uno de estos tres elementos, ¿habría acto jurídico? O sea, es que, ¿qué creen? Hay objeto y hay forma. Pero, ¿qué creen? Trae ahí una pistola aquí en la cabeza. ¿Se podría configurar el acto jurídico o estaría viciado? Estaba dormida, me agarraron la mano y me hicieron firmar y pusieron ahí un garabato que ni es mío, pero ¿existirá el acto jurídico? Harumi, por favor. Cuando compran los votos, ¿no? O te obligan de cierta manera, o te vas a quedar sin empleo si no votas por determinada persona o partido. Entonces, tú manifestaste tu voluntad, pero sí la manifestaste. O sea, sí fuiste y votaste. ¿Pero estaba viciado o no? Sí, ¿no? Entonces, estos tres elementos de existencia son, como lo dice su nombre, esos son los vicios del consentimiento. Así es, José Luis. Pero vamos empezando por decir estos tres elementos de existencia para los compañeros que no son abogados. Y entendemos que si uno de estos tres elementos falla y es de existencia, está viciado el acto. Nulidad absoluta o nulidad relativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, MC, perdón. Entonces, hasta el 6. Entonces, atendiendo estos tres elementos de existencia, vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, como elementos de existencia, atendiendo a lo que es el consentimiento o la voluntad. ¿Qué es el consentimiento o la voluntad? ¿A qué nos referimos con que el acto tiene que ser consensual? Es un acuerdo de voluntades de dos o más personas con el efecto de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Esto me estoy refiriendo a qué tipo de acto. Cuando estoy diciendo que es consensual, acuerdo de voluntades. Estamos hablando de un acto jurídico bilateral. ¿Estamos de acuerdo? Para que haya un acuerdo, se requiere dos. Porque si no, solamente sería una manifestación de la voluntad. Pero cuando estoy hablando de un consentimiento, estoy atendiendo a que es una cuestión consensual en donde hay un acuerdo de voluntades de dos o más personas con el efecto de crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones. Esa es la diferencia de un consentimiento a una manifestación de la voluntad simple y llana. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los elementos de que debe revestir el consentimiento? Ya hablamos de los tres elementos de existencia. Repito, consentimiento, voluntad, objeto posible y forma. Ya acordamos de lo que es la voluntad, ya acordamos lo que es el consentimiento. Ahora, este consentimiento en los actos jurídicos, ¿cómo debe ser este consentimiento? 1. La propuesta o la oferta o licitación y la aceptación, entendemos, propuesta u oferta o licitación. O sea, estás ofreciendo algo, estás encaminando tu voluntad a ofrecer algo. Y la aceptación, la otra persona debe aceptar lo que tú le estás proponiendo, ¿no? Entonces, entendiéndose la propuesta u oferta, es una manifestación unilateral de la voluntad, que por sí solita, o sea, yo solita, creo efectos jurídicos. O sea, al manifestar mi voluntad encaminada a la producción o a la creación o modificación o extinción de derechos y obligaciones, estoy creando consecuencias jurídicas. ¿Sí? Entonces, esta manifestación de mi voluntad
de la parte oferente puede ser expresa o tácita. Puede tener un objeto determinado, o sea, los elementos esenciales del acto a celebrar pueden ser determinados o indeterminados, ¿sí? Además, esta manifestación tiene que ser hecha de acuerdo a la ley, atendiendo a una cierta forma. Entonces, como vemos, la manifestación de la voluntad por sí sola crea consecuencias. Esta debe ser hecha ya sea por persona presente o no presente, ¿no? Determinada o indeterminada, determinando los elementos objeto de mi voluntad, y esta voluntad puede expresarse de manera tácita o verbal. Y en algunas ocasiones, fíjense, el legislador le da al silencio el carácter de una aceptación hecha por persona determinada, presente o no presente, lisa y llana, que expresa la adhesión a la propuesta y que se produce un sí. ¿Fue un poco confuso lo que dije ahorita? ¿Cómo ven? Lo vamos a reducir simplemente a esto. El consentimiento, entendemos que son dos partes. Uno, el que ofrece, y otro, quien lo acepta. Quien ofrece tiene que manifestar su voluntad. Ofrecerte pues, un trato, una compraventa, un arrendamiento, te lo ofrece. ¿Sale? Esta oferta la puedo hacer en general. Oigan, a todos ustedes, les rento mi casa. Ya manifesté mi voluntad. Dije nombres en específico, dije a todos ustedes. Eso estamos hablando que sea personas indeterminadas. Me van a decir, sí somos determinadas, todos tenemos nombre y apellido. Sí, pero en el momento en el que yo manifiesto mi voluntad, y en la pantalla solo veo 5 caras. ¿No? Entonces, la hago de manera expresa. ¿Ok? Y a veces de la contraparte, es decir, de quien acepta, lo puede decir expresamente, sí, y todos levantar la manita. ¿Y yo sé quién levantó la manita? Pues sí, pues aquí dice, ¿no? ¿Quién la levanta? ¿Aceptaron mi propuesta y se configuró el consentimiento? Sí, sí se configura. Una vez que te pones de acuerdo y se manifiestan las voluntades y hay una aceptación, se configura este consentimiento. Hay ocasiones en las que el legislador dice, el silencio implica un sí. ¿Ok? Eso es por lo que hace al primer elemento de existencia del acto jurídico. Por lo que hace al segundo elemento de existencia, que dijimos que es que el objeto sea posible. ¿Quién se sabe el dicho que a lo imposible nadie está obligado? Entonces, el objeto del acto jurídico tiene que ser posible. ¿Cómo puede ser este objeto? ¿O en qué radica este objeto posible? Puede ser directo e indirecto. Y podemos referirnos a la cosa. ¿Sí? Permítanme un segundito. Un segundo. Bueno, entonces, este objeto directo, además de ser posible, se clasifica en objeto directo y objeto indirecto y la cosa. O sea, siempre recae, el objeto siempre recae sobre una cosa, ¿sí? El objeto directo,
¿En qué implica el objeto directo en un acto jurídico? El objeto directo es la creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Lo pueden encontrar en el artículo 1792 del Código Civil. ¿Cuál es el objeto indirecto del acto jurídico? Es una conducta, implica una conducta de dar, hacer o no hacer a las partes involucradas, a las que se obligan. Esta conducta de dar, hacer o no hacer, ¿cómo debe ser? Debe ser posible física y jurídicamente. Recapitulamos. El objeto. 3 elementos de existencia del acto jurídico. Consentimiento, voluntad. El objeto. El objeto del acto jurídico debe ser posible, se divide en directo e indirecto. El objeto directo se refiere a esta voluntad encaminada a la creación, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. ¿Y cuál es el objeto indirecto? Lo podemos denominar la cosa. La cosa es dar, una conducta de dar, una conducta de hacer, una conducta de no hacer. ¿Y esta conducta cómo debe ser? Posible. No, la verdad es que yo quiero que te avientes del Empire State. Fíjate. No, pues si me aviento sin paracaídas del Empire State, se extinguen todos mis derechos y obligaciones, compadre. Es imposible, ¿no? Entonces tiene que ser posible. Y además tiene que ser lícita. No puede ser objeto indirecto de un acto jurídico, una conducta ilícita. ¿Vale? Ahora, en cuanto a su tercer elemento de existencia, la forma. Siempre y cuando el legislador establezca una forma determinada que deba revestir el acto jurídico. ¿Sí entendemos qué es la forma? Cuando el legislador dice que un acto jurídico debe ser, por ejemplo, necesariamente por escrito, ¿ustedes creen que un decreto puede ser nada más, un decreto que emite el presidente nada más debe ser, no reviste alguna formalidad? Nada más porque se inspiró. Lo decretó en la mañanera así de manera verbal. O debe revestir una formalidad para su existencia. Debe revestir una formalidad que la ley obliga. ¿Por qué el plan B fue suspendido? En parte. ¿Informalidad legislativa? Así es. Porque no revistió en esta primera parte que está suspendida la forma. ¿Por qué esa parte ya valió? Porque ese acto jurídico legislativo no revistió la forma que la ley establecía para su creación. ¿Qué pasó? ¿Hubo la voluntad? Sí, sí la hubo. Se creó. ¿Cuál era el objeto? Crear toda una nueva legislación, etc. Vamos. ¿Era lícito y posible? Sí, claro. ¿Qué nos falló? Pues la forma legal establecida, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Esa parte se echó para atrás. ¿Por qué? Porque la forma es un requisito de existencia del acto. Nada más. Bueno, ahora, los actos jurídicos, ya lo dijimos, pueden ser unilaterales y pueden ser bilaterales. Ya hablamos de los elementos de existencia, ahora vamos a hablar de los elementos de validez del acto jurídico. Los que son abogados, por favor, no se aburran. Esto es necesario. Y van a decir que esta clase estuvo muy buena, pero van a ver que la de lunes van a decir, ¿qué es esto? ¿No? Porque es un listado hermoso de actos y hechos electorales enumerados, ¿no? Que varios ya no lo sabemos, pero es importante establecer estas bases. Entonces, ya entendidos los elementos de existencia, vamos a entrar a los elementos de validez. No nos confundamos. Unos son esenciales para la existencia de la acto jurídico. Los otros, atendiendo a, podemos ponderar, ¿no? Entonces,
Como elementos de validez del acto jurídico, decimos, para que un acto jurídico surta plenamente sus efectos jurídicos, debe reunir ciertos elementos o requisitos para su validez. O sea, para que este acto sea válido, debe reunir ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos de validez? 1, es la capacidad. 2, voluntad libre de vicios. 3, que el acto sea lícito. 4, la forma que debe revestir. No confundamos la forma como elemento de existencia a como elemento de validez, porque cuando una forma está establecida como elemento de existencia, si no se hace, el acto es inexistente. Cuando un acto es existente, no reviste la formalidad o solemnidad que se exige para el acto, será inválida o será inexistente. Pues si es por un requisito de validez, puede estar viciado de nulidad. Pero si se subsana la falta de forma, ¿el acto puede subsistir? Sí, sí puede subsistir. Ay, chin, se me olvidó firmar, oiga. Déjame chance, me acabo de salir hace 5 minutos. Va, ¿lo firmas? ¿Subsiste el acto? Sí, sí subsiste el acto. Entonces es importante no confundirnos con un elemento de existencia y uno de validez. Por lo que hace la capacidad, que no vamos a confundirla con la manifestación de la voluntad ni con el consentimiento. Para que entendamos el elemento de validez del acto jurídico relativo a la capacidad, hay que entender que las personas tengan la conciencia del acto que están realizando o que realizaron. Hay que tener la conciencia plena de qué estás haciendo como elemento de validez. Hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Cuándo estamos hablando de una capacidad de goce? ¿Alguno que sea abogado? Ándele. Desde que se nace, ¿no? Tienes derechos a partir del momento en el que naces. ¿Eres mexicano? Sí, si naciste aquí, ya por ese 8, ya eres mexicano. Ya tienes derechos como mexicanos y los derechos que tienen todos los mexicanos. ¿No? Esa es una capacidad de goce. Todas las personas detentamos ¿qué derechos? Fundamentales. Hasta los niños, los bebés. Y los niños, los bebés y los adolescentes gozan de capacidad de ejercicio. ¿En qué ¿Capacidad momento? de qué, perdón? ¿Perdón? ¿Capacidad de qué? Ejercicio. Ah, La capacidad de ejercicio, José Roberto, nos entendemos cuando la capacidad de goce es aquella que en donde tú tienes todos los derechos, todos, y los puedes accionar, ¿no? Por eso dijimos los derechos fundamentales. Los niños pueden, no estábamos hablando del caso del niño que demandó a sus papás por el hecho de que lo tuvieron, es eso. Pero cuando estamos hablando de una capacidad de ejercicio, ¿en qué momento tú, José Roberto, en nuestro país puedes actuar legalmente? En la rama que quieras. Bueno, salvo hay excepciones honrosas, ahorita no se me... a lo que... ¿En qué momento puedes ser sujeto de obligaciones? en el momento en que se tiene plena capacidad Ujú. o plena, ¿cómo se le llama? Se me fue el nombre, es capacidad y facultad, ¿no? Es, Por ahí va. es Ujú. esta capacidad de ejercicio en donde una vez que para ciertos casos en el que nos importa, que es la capacidad en materia o en actos electorales, ¿en qué momento tú o todos adquirimos esa posibilidad? Dice Harumi con la mayoría de edad. La mayoría de edad, 18 años. ¿Cuándo obtienes? ¿Cuándo nos volvemos ciudadanos? 18 años. Así es. Entonces, en ese momento se activa nuestros derechos políticos electorales.
Porque un niño de 17 no puede votar. Un niño de 17 y medio tampoco puede votar. ¿En qué momento se activan? Cuando cumples la mayoría de edad y adquieres la calidad de ciudadano. Me dirían, ¿hay algún otro caso en donde, siendo menor de edad, tengas cierta capacidad de ejercicio que te otorguen las legislaciones correspondientes? Cuando se emancipan. Así es, pero va a ser mediante un procedimiento como judicial, ¿no? Ese es un ejemplo. ¿Se pueden casar los menores de edad sin el consentimiento de sus padres? Bueno, ahí tendría que ser porque también hay que recordar que hay partes del país que se rigen por usos y costumbres. Entonces, ahí yo creo que podría ser un poco, al menos yo tendría duda, ¿no? En ese sentido. Tampoco pueden registrar hijos sin el consentimiento de sus papás, así es. Entonces podemos establecer que esta capacidad en estos elementos de validez del acto jurídico, en sus elementos, el primero es la capacidad, es decir, gozar de capacidad de ejercicio para la realización del acto jurídico. ¿Ok? Ahora, respecto a la voluntad, respecto a esta manifestación o este consentimiento cuando es bilateral o de más personas, la voluntad debe estar libre de cualquier vicio. ¿Sale? Debes exteriorizar la voluntad de manera libre. Tu voluntad no puede ser objeto de coacción alguna. ¿Cuál puede ser un medio de coacción en el que tu voluntad se vea viciada? Extorsiones, amenazas, algo así. Está viciada tu voluntad, no lo haces porque quieres, sino porque estás obligado a. Otro ejemplo. Andrés, por favor. Bueno, voy a tocar un tema controversial, tema de inclusive hasta de hoy, ¿no? De la regidora de Tamaulipas, que ella declara que fue obligada a transportar la cocaína y mágicamente el juez dice, bueno, está bien, te perdono, ¿no? O sea, ella pero ella hizo una declaración que no era la primera vez que pasaba droga a Estados Unidos. O sea, es ahí a donde está la controversia, ¿no? O sea, ella primero declara de manera voluntaria que no era la primera vez, pero declara que lo estaba haciendo bajo presión. Ok, ese es un supuesto, que sí suena un poco extraño, sí suena un poco extraño. Ahorita, por ejemplo, nos estaba diciendo, espérenme, nos decía Lucas, cuando me condicionan el voto, por ejemplo. ¿Cómo te pueden condicionar el voto, Lucas? Que tengan amenazados afuera a tu mamá y a tu papá con una pistola. Alejandro. De hecho, puede Pudiera ser ser ahí en la inclusión de programas sociales. O sea, dice que cómo pueden condicionar el voto mediante el manejo de programas sociales. De que Sí, si no nos apoyas ya no va a ser incluido en la lista de programas, te va a excluir del padrón. Pudiera pues ser. sí, pudiera ser. Nada más que claro, ya no vamos a entrar a la teoría, ya les dije, no podemos hablar de esas cosas. Pero sí podría ser, Andrés, por ejemplo. A ver, platícame. En ese sentido, desgraciadamente a mí me tocó ver una coacción, o sea, muy, muy perversa, en donde una persona que supuestamente trabajaba en el ayuntamiento, eso me tocó a mí como experiencia, por irle a otro partido político, lo despiden y ahora sí que la persona de alto mando habla con los directores. ¿Saben qué? Si no se vota por esta línea y no ganamos,
a partir del lunes los voy a despedir. Supuestamente lo habían despedido, bueno, que realmente el cuate cobraba por fuera del ayuntamiento, pero esa es una manera pues, de extorsión, presionar, etcétera, ¿no? Así es, dice José Luis, es un delito electoral, por supuesto que es un delito electoral. Un delito electoral, entonces, ¿qué será? ¿Un hecho jurídico o un acto jurídico electoral? Buena pregunta. Un hecho, un acto jurídico, un delito electoral, como los vimos hoy en la mañana, las conductas van encaminadas a cometer el ilícito. O sea, tú diriges tu voluntad a sabiendas de que estás cometiendo e infraccionando la ley. Eso es un delito. Así es, caes en ese supuesto cuando tu voluntad va encaminada a esa consecución. Todos son dolosos, en efecto. Ay, no, chine, perdón, disculpe. Les quité a todos entrando sus credenciales de lector porque quería ver cómo salían en la foto y pues me las quedé como 7 horas hasta que cerraron la casilla. Cuando llegué a entregárselas, ya habían cerrado, ¿no? Entonces, la voluntad debe estar exenta de vicios, de cualquiera, tanto de coacciones como de tal. O, por ejemplo, cuando uno va en estado de ebriedad, pero bien de ebriedad, y chocas y te llevas un árbol y el poste y la banqueta. Daño en la vía pública. Y la casilla, dice Jarún. Y la casilla también te la pasas a llevar sin querer. Ibas y tu manifestación iba exenta, o sea, tu voluntad era plena, libre, o más bien venías contando borregos. No, no estaba libre de vicios. Y tal cual se dice, ¿no? Entonces, ya que nos quedó claro la capacidad como elementos de validez del acto jurídico, la capacidad, la voluntad libre de vicios, el acto debe ser lícito, lícito. Esto es, exteriorizas tu voluntad de manera libre y el objeto que persigues o el motivo debe ir conforme a la ley y a las buenas costumbres. ¿Sí? De acuerdo a la teoría, ¿eh? Ahorita me van a decir, oiga, ¿y cuáles son las buenas costumbres? No nos vamos a meter ese asunto tampoco. Oscar, por favor. Bueno, ahorita que toca las buenas costumbres, en una campaña electoral, cuando promueven que voten por ellos, pero hablan mal de su adversario, ¿eso será lícito? ¿O será ilícito, mejor dicho? Mira, aquí dice, cuando ocurre en una elección del INE, permite el registro. Ahorita leo lo que pusieron. A ver, Oscar. Cuando en una, ¿me lo puedes repetir, por favor? Porque al mismo tiempo estaba leyendo lo que estaba poniendo tu compañero. En una campaña electoral, que promueven Acuérdate, su voto, pero hablan mal de su adversario, o sea, inventando pues, un buen de cosas. bueno, tú sabes qué significa lo que estamos hablando ahorita, de que en una campaña, tú sabes lo que establece la ley respecto a ¿cómo se llama esto? Dice José Hernán, calumnia, por supuesto, y la ley lo prevé, ¿no? Y no se puede, y se hace, Porque de hecho hubo sentencias del tribunal sobre eso, pero ya hace años, pero se sigue haciendo. así es. Por eso te digo, si tú ves en la ley, se establece claramente que no se puede actuar de esa manera en las campañas ni en las precampañas. ¿Y qué sucede? Ya no te voy a decir en las campañas y en las precampañas. Basta con que prendas la televisión tempranito, ¿no?
Y todo aquel que no, Andrés, por favor. Gracias. Respecto a lo que comenta el compañero Oscar, por ejemplo, aunque no fue por calumnias, pero ahorita se me viene a la mente lo que pasó en Iliatenco, que anulan la elección, aunque fue por violencia política en razón de género en contra de la mujer, pero ahí la barda por la cual hace todo esto es porque calumnian a la mujer. Es decir, se catalogó como violencia política, pero en sí, ahora sí que el texto era una calumnia. Entonces ahí hay otra variable de las calumnias. Gracias. Así es. Entonces, en este sentido, una calumnia no es un acto lícito. ¿Por qué? ¿Qué implica una calumnia? ¿Contra qué atenta? ¿No? Entonces, en este orden, para no atrasarnos a la integridad humana, dice Arturo, bien dicho. Entonces, retomando nuestro tema, los elementos de existencia del acto jurídico. Oscar. Los elementos de existencia del acto jurídico son consentimiento, objeto y forma. Muy bien, ya está. Ya nos quedó claro a todos. Ahora, los elementos de validez. 1 es la capacidad. 2, la voluntad libre de vicios. 3, que el acto sea lícito. Y el 4 es la forma, pero la forma como elemento de validez, no de existencia. La voluntad se debe exteriorizar atendiendo a cómo la ley establece, atendiendo al acto que se debe manifestar. La ley determina cómo debe llevar esta solemnidad, ¿sale? Que debe revestir este acto. Hasta aquí, ¿no tenemos ninguna duda? ¿Ninguna? Hasta ahorita no, gracias. Pues con esto, ahorita les voy a dar, vamos ya a centrarnos en nuestro tema, que es el acto jurídico de carácter administrativo. ¿Ok? Acto jurídico electoral. Hecho jurídico electoral. ¿Sí? ¿Qué podemos entender por acto jurídico administrativo? Podemos definirlo como la manifestación de la voluntad, fíjense bien, de la autoridad administrativa competente. Es la manifestación, punto número 1, de autoridad administrativa competente. El acto jurídico administrativo. Autoridad administrativa competente. Manifiesta su voluntad de manera fundada y motivada. Esto es, ¿cómo? De acuerdo a lo que la ley establece y dando los argumentos que sostienen esta manifestación, con la finalidad específica de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones para la satisfacción del interés general, pudiendo ser de carácter ejecutivo o simplemente declarativo. Denme un ejemplo ahorita de un acto jurídico administrativo. Está pasando, bueno, ha estado pasando. Alejandro, por favor. Un proceso de entrega-recepción. Sí, pero un poquito más ejemplificativo de esto que les digo, que sí es la manifestación de una autoridad administrativa competente que fundando y motivando su actuar persigue como finalidad la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones para la satisfacción del interés general, pudiendo ser de carácter ejecutivo o simplemente declarativo. ¿Qué pasó en la pandemia? La emisión de medidas
cautelares a las corcholatas que acaban de aprobar la comisión. Sí. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué hicieron las autoridades administrativas de salud con la población en los noticieros? ¿Qué se decretó por el interés general de todos? Prácticamente la suspensión de ciertos derechos, ¿no? Si lo puedes denominar así, yo la verdad difiero un poco, no es tanto la suspensión de derechos. Hay quien diría que el que me priven de poder transitar libremente y tener que usar un tapabocas, pues va violentando mis derechos, ¿no? Como muchas personas lo exteriorizaron, ¿no? Pero estamos refiriéndonos, fíjense bien, al acto de la autoridad. Este acto administrativo en donde la manifestación de la autoridad administrativa competente, estando fundada y facultada y motivada en una ley, crea, transmite, modifica o extingue derechos y obligaciones. ¿Por qué? El interés que se persigue es el interés general. ¿Por qué no nos dejaban salir en la pandemia? ¿Por qué decían quédense en sus casas? ¿Por qué? Porque el interés general, ¿qué era? La salud de toda la población, ¿no? Evitar que se esparciera, por eso se hace este acto jurídico administrativo. La expropiación, ¿qué es la expropiación? La adjudicación que hace el gobierno en su favor, ¿no? Por el interés público. Tú lo acabas de decir, Roberto. Mediante un acto de autoridad fundado y motivado con la finalidad de crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones, emite un decreto en donde se expropia las vías férreas de allá, ¿no? Es el interés propio de la comunidad, de todos, es general. ¿Será de carácter ejecutivo o simplemente declarativo? La expropiación. Ejecutivo. Así es. O sea, no es como en la pandemia, que se hizo estas declaraciones, y eran declaraciones y díganme que todas las personas obedecieron y se quedaron encerradas en su casa. Eso era como declarativo, ¿no? Porque no fue como en España, que si salían a la calle, se los encontraba la Policía Nacional y se los pasaban a remitir. Andrés, por favor. Bueno, me acuerdo porque me tocó una parte de la pandemia en el estado de Quintana Roo y en ese momento el gobernador Carlos Joaquín, él sí decretó inclusive hasta prisión a quien no justificara el que estuvieras tú en la calle. Entonces ahí no fue tanto declarativo, sino sí, y sí hubo varias personas arrestadas por eso. Así es. Entonces estamos hablando de un acto jurídico administrativo con carácter ejecutivo, ¿no? Bueno, esta declaración, como todo lo que hemos hablado, por eso les di antes toda esta teoría, para que vean que no era nada más para echarles un rollo. Esta declaración de la autoridad puede ser unilateral cuando se trate de un acto de poder. Esto es expropiación. O la clausura de un negocio, por ejemplo, ¿no? Esos son supuestos de un acto jurídico administrativo unilateral. Bilateral, cuando se trata de contratos de carácter administrativo celebrados por la autoridad. La autoridad puede celebrar contratos, las autoridades, las diferentes autoridades, están facultadas por la ley para la celebración de contratos y convenios. Sí. Así es. Bueno, entonces, lo último que voy a decir para cerrar esta plática es, atendiendo a este acto jurídico administrativo, el órgano, sus elementos son el órgano o la autoridad que lo emite o manifiesta su voluntad, debe ser competente. O sea, no cualquiera puede realizar una expropiación, ¿no? ¿Sí? Solo la autoridad facultada y competente para hacerlo. 2. La voluntad de la autoridad tiene que tener necesariamente como requisito estar fundamentada y motivada constitucionalmente.
sea, no puede actuar nada más porque hoy amanecí y ando de creativo. No. Tiene que estar en la ley para que pueda hacerlo. La creación, modificación, extinción y transmisión de derechos y obligaciones tiene exactamente, el principio de legalidad. Esta creación, modificación, transmisión y extinción de derechos y obligaciones, ¿cuál es su finalidad? ¿Por qué lo hace la autoridad? Para satisfacer el interés general. ¿Ok? Y ya quedamos, por último, el último elemento puede ser ejecutivo, es decir, posee fuerza coactiva respecto al sujeto pasivo, o declarativo, no tiene ejecución. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta este punto? ¿Todos? Bueno. Sí. Entonces, miren, ya una vez que hablamos y nos quedó clarísimo toda la teoría del hecho y el acto jurídico, nos vamos a quedar aquí en donde ya hicimos una connotación y un concepto de lo que es el acto jurídico administrativo. Entonces, nos vemos la próxima sesión para que estos conocimientos que transmitimos hoy, que enriquecemos hoy entre todos, los podamos aplicar en nuestra siguiente plática y entrar de lleno a la identificación de cuáles son los actos jurídicos y los hechos jurídicos electorales. ¿Alguien quiere hacer una última intervención? No. Bueno, pues les deseo a todos un excelente fin de semana, un descansado viernes y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Bye. hasta luego. Bye. Gracias, hasta luego.